Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. El día de hoy abordaremos el tema Estrategias para promover inversiones. Y para ello me acompaña Luis Cordón, él es vicepresidente de Invermaster. Bienvenido a Inversión y Desarrollo. Muchas gracias por recibirnos y estamos a sus órdenes para cualquier avance. Creemos que este es un tema importantísimo para Guatemala y en nuestro desarrollo como país. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué estrategia debe seguir Guatemala para que se promuevan malas inversiones dentro del país? Creo que el primer problema estructural que está es el tema de la inseguridad. Es importantísimo para el inversionista saber que que no lo van a asaltar en la esquina de al lado y que la inversión que va a poder tener va a poder fructificar. Otro tema estructural extremadamente importante es todo el tema judicial y los contratos, que se pueda cumplir un contrato que pueda ser firmado en el país. Vemos de que entonces es necesario la parte de la seguridad física, la certeza jurídica ante estos elementos, ¿verdad? Importantísimo. Es más, un cambio radical en estos dos temas podría crear sin mucho un boom económico parcial en Guatemala, ¿verdad? ¿A qué se dedica Invermaster en Guatemala? Invermaster es una firma de consultoría. Hacemos consultoría estratégica con varios grupos en Guatemala. También tenemos una división de lo que es financiamiento corporativo, que es levantamiento de deuda, busca de capital a empresas. Y también tenemos una parte grande de lo que es fusiones y adquisiciones en Guatemala y en Centroamérica. ¿Y qué diversos sectores han trabajado actualmente en Guatemala? Desde agroindustrial, agroquímicos, fertilizantes, hemos trabajado con el sector farmacéutico y hemos trabajado también mucho con los sectores cementeros y un poco ingenios. Actualmente, ¿cómo es el sondeo de que ve Invermaster de los diferentes inversionistas del exterior, de la imagen que tienen de Guatemala para venir a invertir? La imagen en Guatemala internacional creo que es muy positiva. Sigue siendo el mercado más grande en Centroamérica. Si quieres venir a Guatemala, tienes que, como empresa internacional, ir al mercado más grande, y sigue siendo Guatemala. Estos otros factores que hablé sí ponen un tono negativo a sus ideas y cuáles serían sus planes específicos. Son los grandes retos que tenemos como país que debemos de mejorar entonces, ¿verdad? Sí, y obviamente son temas de gobierno como individuales de poder empezar a promocionar estos temas grandemente, ¿verdad? ¿Cuáles son los mayores sectores donde hay atracción de inversiones de Guatemala para que vean de que debemos de fortalecer más y darle mejor certeza a este tipo de sectores? Pues en Guatemala, como ve, no todo es negativo, sino que hay sectores que sí tienen crecimientos económicos aún en un mercado como el que está. Yo veo que el sector de consumo es muy fuerte, sigue habiendo consumo y sigue habiendo consumo de productos en general. Se está moviendo poco a poco lejos de los mercados de barrios a un mercado más formal. Y eso implica muchos productos de consumo. También hay el sector eléctrico, sigue habiendo aumentos de demanda hacia el nivel histórico, que son 7-8% anual. Y también toda la parte internacional de lo que es la promoción de los trabajos de apoyo en lo que es centros de información. Como los data centers, incluso también los call centers que han tenido un boom de crecimiento aquí en Guatemala. Es el natural paso de un call center a un data center, que es un servicio más integral, más que llamar a ver cuál es el saldo de una cuenta, sino que poder resolver dudas a clientes en el exterior. Claro, y Guatemala tiene los call centers más competitivos a nivel mundial por su inglés, que es neutral en este caso, que también que su gente es joven, y son diversos elementos de competitividad que hacen que se atraigan más tipos de inversiones de tecnología en este caso. Es claro que la población joven en Guatemala es la que está impulsando este negocio y que esa población joven ha tenido tradicionalmente un acceso a la información internacional que la cual hace 20 años la generación no la percibía tan inmediatamente. Y eso es lo que está empujando esa industria principalmente.
Los niveles de competitividad actualmente de las empresas en Guatemala, ¿cómo lo podemos comparar con niveles de otros países de Latinoamérica para ver en qué nivel estamos? El nivel de competitividad individual de una empresa siempre se acorde al mercado de lo que su consumidor le está solicitando. Si ese consumidor está más abierto a un mercado internacional, va a exigir más y por lo mismo la empresa va a tener que responder a eso para poderlo servir. Y en esos mercados en Guatemala hay empresas extremadamente competitivas que no tienen ningún miedo a los internacionales, como los que están tratando de evolucionar a eso. Y también hay algunos que realmente están detrás de protecciones y de cosas oscuras para ver cómo mantienen un mercado, ¿verdad? ¿Y cuáles son los elementos que deben de mejorar esas empresas para elevar su competitividad y poder dar muy buenas ofertas atractivas para los inversionistas? Es definitivamente inversión en capital, inversión en capital en lo que es industria básica. Y esa inversión es la que va a promocionar lo que es no solo el desarrollo como país, sino que poder servir mejor a sus clientes. ¿Cuáles deberían de ser las estrategias que deben de seguir las empresas de corto, mediano y largo plazo para tener un crecimiento sostenible? En cualquier empresa, un plan básico de negocios, como un coordinado con su plan, su visión y su estrategia básica, es los cimientos de la base del futuro, ¿verdad? Eso obviamente con los recursos económicos para poderlos cumplir son la base de poder tener un mensaje claro hacia sus clientes y poder avanzar en cómo los va a servir. Actualmente vemos de que la parte de infraestructura como carreteras, aeropuertos, puertos marítimos juegan un papel esencial para la parte de la competitividad del país. ¿Cuáles son los factores que estamos bien y cuáles son los que debemos de mejorar como país? Siempre en estos temas es comparativo. Comparamos el sistema vial y el sistema de infraestructura versus el resto de mercados de Centroamérica. En general, ese sistema es mucho mejor que nuestros compañeros de países de Centroamérica. Ahora, a nuestro estándar en Guatemala, creemos que esa infraestructura se está debilitando extremadamente y que podría estar debilitado a empezar a tener un efecto serio sobre la economía. Cualquier inversión que mejore esa infraestructura realmente va a poder empezar a promocionar Guatemala como país. Las carreteras, una mejor infraestructura de carreteras de un puerto a otro en Guatemala, separado de la guía existente, sería fantástico para poder abrir nuevos mercados y nuevas industrias que entren al país. Vemos claramente que, por ejemplo, en un caso muy particular, los productores cuando no tienen una carretera por lo menos a 2.5 kilómetros de su lugar donde tienen sus producciones, en ese momento ya sus productos dejan de ser competitivos por las distancias que tienen que llegar a recorrer, ¿verdad? En ese caso llegan incluso a dañarse los productos que ellos están haciendo, entonces les resta competitividad y ya no pueden competir en los mercados. La distancia específica de cuán lejos o cuán cerca está de un mercado es importantísimo en la ubicación de dónde está el negocio y el acceso a buena infraestructura. Hemos visto empresas que tienen un producto extremadamente competitivo, pero una alternativa rápida para poder llegar a los puertos no existe, más que la pura carretera. Y de ahí tenemos el caso de infraestructura en el interior, que tal vez, como se dice, 2 kilómetros es muy poco. Realmente si no están o con una infraestructura grande donde tengan que llevar a 2 kilómetros a una carretera funcional, lo saca de un mercado interesante dentro del mismo país, no digamos poderlo exportar, ¿verdad? En este caso vemos claramente cómo en las áreas rurales es importante y imprescindible esto. Entonces, ¿qué papel estarán jugando los consejos de desarrollo, tanto comunitarios, municipales, departamentales, regionales, a nivel nacional, los alcaldes, los gobernadores, para que realmente se den cuenta de las necesidades que hay en las poblaciones aledañas para que puedan mejorar la infraestructura y mejorar los niveles de competitividad? Es claro que cualquier megaproyecto en Guatemala sin el apoyo local realmente es un fracaso,
porque aunque lleven las mejores intenciones, no lleva el apoyo del pueblo, de la localidad para poderlo seguir adelante. Desde algo muy sencillo como una carretera que es difícil estar en contra, hasta algo más complejo como una construcción de una inversión muy grande, sea en cualquier industria que esté. Creo que nos hemos, como país, sido muy centristas en que todo tiene que venir a la capital y de ahí para afuera. ¿Por qué no desarrollar seriamente la Transversal del Norte? ¿Por qué no desarrollar un anillo periférico de la ciudad de Guatemala? ¿Por qué no desarrollar una comunicación mejor en la parte norte del país? Es vital, ¿verdad? Creo que por la estructura de Guatemala, la especialidad de construcción de puentes es importantísimo, que podrían aliviar muchas partes del país. Vemos claramente cómo tenemos estos grandes retos de la parte de la descentralización y la parte de infraestructura que juega un papel importante para el desarrollo del país. Vamos a un corte y luego continuamos con inversión y desarrollo. Continuamos con inversión y desarrollo. La parte de marcas, ¿cómo ayuda para crear una atracción de inversionistas del extranjero? Siguiendo el tema de la propiedad misma, el hecho de que una marca sea propietaria, una sociedad, no, una empresa, un individuo, es la identificación básica de un producto en un mercado. Desde cosas muy sencillas, que usted va a un supermercado y ve una harina que tiene una marca, y esa marca tiene un sonido, tiene una atracción hacia el consumidor, hasta una marca que todos vamos a saber de que es un vehículo con una marca. Nunca pensaría comprar un vehículo que, mire, ¿qué es? Pues no tiene marca. Entonces, el promocionar uno como empresa su propia marca hacia su producto es la esencia de lo que está vendiendo. Claro, vemos esos grandes retos, por ejemplo, en las áreas rurales, los productores de café, los productores ya de conservas, que son de diversos productos de este tipo, que son los retos que ellos ya deben de tomar en cuenta, que ya creando su propia marca le dan un valor agregado y eso hace que no se haya un flujo de divisas. En este caso, cuando le ponen una marca al extranjero, si ellos pueden tener su propia marca también. Y la identificación de ella. Si usted va hacia el norte del país, hay ciertas marcas, hay ciertas cooperativas que han entendido el tema y están promocionando sus marcas en conservas. Y usted empieza a saber de que cuando compro esa conserva, ¿a quién se lo estoy comprando? Si estoy de acuerdo con el producto o tal vez con el fin mismo de que prefiero comprar una conserva de una cooperativa que una empresa grande. Esa es la decisión básica del consumidor. Y también en el interior hay cada vez más empuje hacia el tema de la marca, pero sí, tiene que haber la certeza de la ley de que inscribo mi marca es mía y nadie me la va a quitar. Ahora, la estrategia a largo plazo, el desarrollo de la marca es el crecimiento hacia el futuro. Una empresa en el exterior que va a venir a invertir a Centroamérica, aunque Guatemala seamos el mercado más grande, quiere que la marca sea regional. Él no quiere comprar una marca que tiene en Guatemala un nombre, en El Salvador otra y en Nicaragua otra. Él quiere encontrar con una sola alianza de adquisición que pueda accesar el mercado entero. Y ese es uno de los retos más grandes como empresa y como industria, poder vernos como regionales en nuestros productos. Ahora en el sector turístico, vemos de que tenemos grandes oportunidades por la descendencia maya que hay en Guatemala, que aquí fue la cuna de la civilización de la civilización antigua, también los lugares turísticos, los parques turísticos, los parques ecoturísticos. ¿Cómo podemos vender a Guatemala también hacia como una marca país para la atracción de inversiones? Bueno, esto sí es definitivamente un área que es del gobierno. El área turística de Guatemala siempre ha empujado nuestra economía y tenemos las bases para que empuje todavía más. No hemos sido muy efectivos en los primeros dos temas de dar la certeza jurídica y de seguridad, pero sí hay ciertos avances en que en el interior empiezan las comunidades locales a verse parte del proyecto en grande y poderse beneficiar de que vengan turistas y que vean
la riqueza natural que hay. Vamos a países en el extranjero y están promocionando cosas que uno ve de su propio país. Pues en Guatemala hay cosas más bonitas. Hay muchos parques turísticos en el norte de Guatemala, de unos lugares bellísimos, que lo que pasa es que no hay acceso o no hay mucha promoción que existen. Fui recientemente a uno en el norte de Alta Verapaz, que de la carretera al lugar son 11 kilómetros, y llegué a un paraíso. Y pensando, este lugar debería ser mucho más accesible. Y como ese, hay muchos otros en Guatemala, ¿no? ¿Qué aspectos debemos de tomar en cuenta las empresas para cuando se están realizando alianzas comerciales y alianzas empresariales? Los primeros aspectos que nosotros como promocionamos es la alineación de principios y valores. Es imprescindible de que para que la alianza funcione a largo plazo, los socios se vean cara a cara y sepan que promocionan negocios del mismo principio. En los detalles de poder negociar una alianza son complicadísimos. Hay aspectos legales que solo los abogados lo entienden. Y si en principio los dos pueden transmitir claramente cómo quieren llevar el negocio, esos detalles complicados tienden a poderse resolver muy fácilmente. Si el desarrollo de la negociación no está basado en esos principios claros al principio, nos vamos a trabar. O sea, sí va a haber trabones cuando hay que poner en escrito cómo se va a llevar el negocio. Desde cosas muy sencillas de quién lleva la firma en la chequera hasta cosas más complejas de hacia cuál es el desarrollo de una marca, cómo nos queremos emplear, cómo queremos que los empleados funcionen dentro de la empresa, que sin ella no van a poder avanzar, ¿verdad? La parte de, como usted mencionaba, la parte de los colaboradores, la parte de capacitación y tecnificación, ¿cómo se complementan con la parte de competitividad de las empresas y el crecimiento personal de la gente? Es una de las áreas más grandes. No existe empresa que sin los empleados vaya a funcionar. O sea, tengamos eso claro, de que el recurso humano es el recurso más viable para poderlo capacitar y poderlo desarrollar. Hay una base que sí, de educación que necesitan entrar, pero de ahí es tema de la empresa. Yo cuando voy a un restaurante y me atienden mal, no necesariamente veo malo al mesero, sino que me pregunto atrás, ¿y quién le está capacitando a él para atenderme mejor? No es necesariamente, es un tema de que, mire a ellos que se capacitan. No, es la empresa la que les tiene que dar el direccionamiento. La parte de valores, la ética dentro de las empresas, ¿cómo esto ayuda a un crecimiento íntegro de la empresa y lo haga más competitivo dentro del mercado? Es la esencia de la empresa, en mi opinión. Usted ve los grandes negocios tienen valores muy, muy firmes en la cual creen, la cual promocionan y cual exigen de sus empleados. Y una falta a esos valores es terminal, no es ni de discusión. Ahora, el no tener los valores bien claros es donde el empleado no puede ser culpable de algo que él no sabía que era un valor. Separado de los valores básicos de una sociedad que tenemos que funcionar, pero hay otros valores que hay que promocionarlos y hay que enseñarlos dentro de eso, y esa es función de la empresa. Crear una cultura dentro de la empresa, entonces, ¿verdad? En este caso, donde todos estén involucrando. He visto empresas y que me sorprendieron, jóvenes de 3, 4 años, que ya tienen una cultura, que ya es claro que el empleado, tal vez hasta más sencillo, voltea a ver a sus líderes y a sus dueños de la empresa como la razón por la cual el negocio existe, y que ellos tienen que trabajar dentro de esas reglas. Y es agradabilísimo ver el nivel de éxito que han tenido. Y hay empresas muy, muy antiguas que todavía luchan con encontrar una identidad. Muchas veces porque por ser muy antiguas cuesta la evolución hacia los nuevos valores. Y como hay empresas en Guatemala que las entidades las tienen claras y el éxito de las empresas es muy visible.
precisamente porque cada uno de los empleados creen en sus empresas. Vemos claramente que estos son los diferentes elementos que hacen realmente competitivas las empresas. Vamos a un corte y luego continuamos con inversión y desarrollo. Continuamos con inversión y desarrollo. Los estudios de prefactibilidad, los planes de negocios son parte fundamental para que haya un crecimiento en el sector de las MIPYMES, la micro, pequeña y mediana empresa, pero también tiene que haber un nivel también de formalidad, como la parte de ese acompañamiento es esencial para que se puedan formalizar y concretar más empresas en Guatemala. Este sí es el trabajo bien esencial de Invermaster, de poder apoyar en lo que es la formalidad de los negocios. Y llegamos a muchas empresas y unas muy grandes que no ven a la contabilidad en la forma de manejar el negocio, sino más una forma de defenderse del fisco, sino que el futuro está en que la formalidad está en el registro básico de la información financiera y prudente y actualizada. Y ese sistema de información tiene que ser transparente para que un inversionista, la misma inversionista, sepa hacia dónde va el dinero y si se está aplicando correctamente. En lo que es un plan de negocios, agarra de esa información para poder crear una proyección y poder crear un plan detallado de cómo va a funcionar en cada uno de los aspectos básicos. Los aspectos básicos están en el producto, en el mercado, en la estructura del mercado y las competencias que están aportando hacia esos mercados. El business plan va a definir cada una de esas partes. Y un inversionista extranjero lo que va a ver y va a hacer preguntas específicas, como, bueno, ¿cómo vas a atacar este problema de tu producto? ¿Cómo vas a empacarlo? ¿Cómo vas a hacer? Y tiene que haber respuestas. Y esas respuestas tienen que estar reflejadas en un plan de negocios con el respectivo recurso que va a traer un ingreso. Y eso es lo que hace un business plan. El business plan, desde algo muy sencillo, una tienda, en un negocio comercial muy sencillo, se lleva y se puede dar metas específicas, a poder llevar metas específicas de si vendo tanto, puedo aumentar, necesito tanto dinero de inversión en el capital de trabajo, como en los presupuestos de gasto por rubro, y hasta en empresas muy complejas que hacer un business plan es un tema súper complejo y que pues Invermaster ayuda mucho a las empresas a poder definir y pulir esos planes. Guatemala tiene muchos recursos en la parte hídrica, tenemos buena captación solar y también recurre mucho viento alrededor del país, entonces tenemos varios elementos que son esenciales para la generación de energía. La matriz energética es esencial que haya un cambio para que el país pueda reducir sus costos y ser más competitivos, como Invermaster promueve la parte de generación de energía renovable. Invermaster está muy involucrado en lo que es estructuración financiera y estructuración financiera de inversiones de capital muy altos. Y en eso nuestros clientes nos piden mucho apoyo. Pero el área específica de energía eléctrica es todo un tema grandísimo. Pero sí puedo adelantar 2, 3 conceptos básicos. Guatemala, a diferencia de todo Centroamérica y de muchos países de Latinoamérica, tiene un mercado estructurado, establecido y formal en lo que es la inversión. Y por eso es que Guatemala es de los países de que ha podido responder a las inversiones y atraer inversiones grandísimas hacia el país en este sector. Hay certeza en la inversión, hay certeza en el mercado, como hay reglas claras de cómo funciona ese mercado en temas de precios y cómo se compra y se vende en lo que es electricidad. Ahora, el sector hidroeléctrico y Guatemala sí tiene muchos recursos. Sí hay todos los temas que dijiste, agregaría la geotermia en lo que son los recursos renovables. Actualmente solo hay plantas de hidroeléctricas y geotérmicas y por tanto las reglas están muy claras de cómo una planta hídrica o geotérmica pueda interconectarse al sistema. La forma de bajar nuestros costos es por medio de la promoción de estas inversiones. No está
en resistir estas inversiones. La resistencia a esas inversiones, hay una paradoja muy grande. Queremos energía más barata, pero no queremos las hidroeléctricas. Ese es un contrario total de decir, mire, nuestra forma de salir es por medio de las hidroeléctricas y de todas las inversiones renovables. Son de los retos de culturización que hay que hacer en Guatemala para que la gente vea y se dé cuenta que los grandes beneficios que trae, que incluso crea un desarrollo sostenible para todo el país. Es cierto, regresemos al apoyo local, ¿verdad? Específicamente en una hidroeléctrica han demostrado que sin el apoyo local no van a avanzar, pero no es necesariamente 100% tarea del inversionista de explicarle a la población local los beneficios locales como los beneficios nacionales que necesitamos. Es tarea del gobierno de explicar eso y de estar promocionando esas inversiones. Diversamente, Nicaragua lo hace. O sea, es un país con mucho menos población, un Producto Interno Bruto per cápita mucho menor, y ellos dan la certeza a la población y ellos dan la credibilidad de que estas inversiones son necesarias. Y cualquier efecto sobre la ecología va a ser mucho menor que mantener el sistema que ya está. El sistema que ya está quiere decir que una empresa hidroeléctrica va a sustituir una generación de una base en carbón o petróleo o cualquier recurso de agua va a estar basado en quitarle o sustituir eso dentro del mercado. Quiere decir que vamos a reducir nuestra dependencia sobre los mercados de petróleo. ¿Cuáles son los retos que tenemos como país entre los diferentes sectores como gobierno, sociedad civil y empresariado que debemos de trabajar en conjunto para que salgamos adelante como país? Definitivamente todo el sector hidroeléctrico es una de las primeras partes. La otra parte es definitivamente la seguridad ciudadana. Ni en la ciudad ni en el interior del país que asalten un pobre mercader que va a llegar a vender sus productos a un mercado, eso no nos ayuda. Eso, obviamente, el desastre económico que causó en ese mercader, como nosotros como país lo que perdemos, es integral. Y yo lo veo como integral, aunque tiene que haber un liderazgo, y el liderazgo es el gobierno. Sí, es la punta de lanza que guía el país hasta el final de cuentas. Señor Cordón, muchas gracias por habernos acompañado en Inversión y Desarrollo. Nos vemos la próxima semana en un programa tan interesante como el de hoy.